Entonces tenemos para la clase de hoy, nuevamente les di dos ejercicios. El primero que vamos a ver Ezequiel de 8 al 11 y de ahí el sacerdote Ezequiel, ¿no? Para hablar un poquito de la teología sacerdotal. Ok. Y para yo moverme a la siguiente. Ok. ¿Ya está? ¿Listo? 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 Y listo. ¿Listo? 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 Espera un momentito para esta, que voy a Sí, preparar. sí está. Está como a la mitad, ¿no? Sí, ahí, ¿Ahí? Ok. ahí, ahora sí. ¿Listo? Espera un ratito aquí, voy a presionar unas cuantas veces más para que tengas todo completo, ¿ok? ¿Listo? ¿Listo? Listo. Ok, muy bien, Ahorita las mando. eso. Entonces con eso ya han tenido el preview de la presentación y es lo que vamos a intentar hacer hoy. Muy bien, dos partecitas y quisiera hacer como ayer, que hago una primera parte, de ahí tengo una pregunta que ya la vieron y podemos conversar un poco antes de pasar a la otra parte. Entonces vamos añadiendo un poquito a la complejidad y también a nuestras reflexiones de fe. Yo creo que la conversación de ayer fue muy, muy interesante, muy buena y necesaria, ¿no? Y creo que esa es una de las metas, o no quiero decirlo como meta, pero si es que hicieron alguna reflexión en grupo, ese es un pasaje, el pasaje de Ezequiel es un pasaje del que se tiene que hablar. Yo creo que eso no es una buena idea el ignorar los pasajes difíciles, porque eso ayuda a que se perpetúe esos silencios, ¿no? Entonces hay que traerlos a la luz y hablar de esos, traerlos a la conversación. Yo creo que el mundo está listo para ese tipo de conversaciones. Muy bien. Entonces, un ratito. El chat. Ok. Solo quería asegurarme que estén bien. ¿Ya recibieron lo de WhatsApp? Sí, ¿Sí? sí. ¿Ya están listos? Ok, y listas. Muy bien. Entonces déjenme pasar a la presentación. Ok, muy bien. Entonces, esta sección dentro del libro de Ezequiel
todavía continúa en esta primera etapa de su actividad como profeta, porque esta primera parte va hasta la destrucción del templo, ¿no? De ahí vienen los oráculos de las naciones o contra las naciones, y la última parte que es más de mensaje de esperanza, y es donde Ezequiel vuelve a presentar esta idea del templo como central a su mensaje. Esto es después de la destrucción. Y estos capítulos entonces tienen que ver con la gloria del Señor abandonando el templo. Dos partes que ya mencioné. Vamos a ver entonces un poco más de cerca estos capítulos 8 al 11. El tema de la gloria, como el concepto ya apareció antes, y ya hablamos un poco de eso, entonces ahora quisiera enfocarme en otros detalles de esta sección. Y la segunda parte que va a ser cuando hablamos de Ezequiel como sacerdote. Ya habían leído un par de páginas de Azurmendi, y quiero añadir algunas otras ideas, conceptos para que nos ayuden también a la reflexión de qué tan importante es identificar las teologías que están detrás de los textos. Entonces, Ezequiel 8 al 11, y ustedes leyeron esos capítulos también. Y habrán notado que no son fáciles, ¿no? Es una sección larga. Azurmendi nuevamente habla de las distintas etapas en la composición, y lo que hace es presentar una versión reducida de toda esta sección, en que prácticamente resume solo las partes principales, que dice que pueden ser las partes más tempranas, ¿no?, del texto. Y no es que sean más importantes, sino que ayuda a aclarar esa estructura básica que puede haber sido la más cercana al tiempo del profeta. Entonces, el tema central de todas estas es la gloria del Señor abandona el templo, ¿no? Al comienzo del capítulo 8, como es típico de el libro del profeta Ezequiel, él nos da una cronología. Y comienza en el versículo 1 diciendo: el año sexto, el día 5 del sexto mes, estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá conmigo, cuando se posó allí sobre mí la mano del Señor. Pero en estos datos que nos da en el comienzo, nos está ubicando en el año 592. ¿Okay? Esto significa, si él fue deportado en el 597, recibe el llamado 5 años después, sería 593. O sea, esto es como un año después de su llamado a ser profeta, es que tiene esta otra visión. Y esta visión comienza en el 592 y ya está apuntando al gran evento que va a ocurrir en el 587, que va a ser la destrucción de Jerusalén y el templo. Y por eso es que la gloria de Dios que habita en el templo tiene que salir del templo antes de la destrucción. Entonces ese es un poco el contexto histórico, dada la cronología que se nos presenta al comienzo de esta sección. Azurmendi, después de que nos da reduce o identifica cuál es ese primer nivel de composición, él, utilizando esos mismos versos, más o menos que quiere estructurar cuál es el contenido de esta sección. Y esto ustedes lo han leído, aquí es solo nuevamente revisando para poder decir un poquito más de la estructura que presenta. Dice: la descripción a través de una visión de los pecados de los israelitas en el templo de Jerusalén constituye la primera gran parte del texto. Es capítulo 8, del 5 al 18. Se penetra en él en 4 etapas, desde fuera hacia adentro. El anuncio del castigo, y pone los versos ahí con nuevos personajes,
y la intercesión del profeta forman la segunda parte. La tercera está constituida por una sobria descripción de la gloria. En 4 etapas se sale luego desde dentro del templo hacia afuera y dice, podría presentarse este conjunto en el siguiente esquema. Y este esquema ustedes lo tienen en la página 27. Pero lo interesante es la forma en que, me imagino, dado el formato de la editorial, quizás no reflejan la intención que él ha tenido al presentar esta estructura, la estructura de esta sección, que es una estructura quiástica. Quiástica que tiene la forma de la letra griega Ji, que es como una X. Dentro de la cultura hebrea, la forma de presentar ideas es distinto a otras culturas. El lenguaje generalmente comunica bastante acerca de la cultura. En el caso del inglés, por ejemplo, ustedes habrán notado, los que ya lo han estado estudiando y han tenido la oportunidad de escribir quizás algunos trabajos, o para los que vayan y se animen a estudiarlo más profundamente, ¿no? Al momento de escribir cualquier trabajo, siempre como que se le dice a la gente, pon la idea principal al comienzo. En un trabajo escrito uno tiene que decir primero cuál es la idea central, de ahí uno tiene que desarrollar, como decir qué es lo que uno va a hacer al proponer esta idea central. El cuerpo del escrito hace lo que se ha dicho que se va a hacer, y la última parte, que es como la conclusión, que se dice lo que se hizo, que era lo que se había anunciado desde el comienzo que se iba a hacer. Entonces es un poco, el lenguaje es bien práctico, y siempre les van a decir que escriban oraciones cortas, que vayan al grano, como decimos. Oraciones cortas, vayan directamente al punto. Refleja un poco la cultura, que es bien práctica, ¿no? En el español o castellano tenemos otra forma de presentar ideas, sobre las ideas centrales. Generalmente nosotros como que avanzamos en círculo y en espiral. Vamos dando ideas, damos una idea que va a ser importante para entender cuál es la idea central, y una vez que la persona entiende esa idea, presentamos la siguiente idea, y la siguiente idea, y la siguiente idea. Entonces, una vez que la persona ya ha aceptado cada una de estas ideas, que son fundamentales para entender el punto central, se presenta el punto central al final. Entonces, un detalle muy práctico en ese sentido para poder identificar este cambio o diferencia entre culturas. Pueden ver escritos en español o castellano, generalmente van a tener el índice en la parte de atrás. Mientras que si ven un libro publicado en inglés, el índice va a estar adelante. Entonces refleja un poco, ¿no? El lenguaje refleja o nos dice algo acerca de las culturas detrás de estos lenguajes. En el caso del hebreo, la idea central viene en el medio. Generalmente se presenta lo que sería una premisa o una idea central para entender esta idea central. Esta premisa se presenta como, casi como el español, que damos primero las ideas que van a sostener la idea principal. Entonces se da esa, se da otra idea, y de ahí viene la idea central. Ahora, en el hebreo, la estructura lógica continúa, porque para reforzar el que la gente haya entendido estos primeros puntos que han llevado a este punto central, como que van de salida y van repitiendo en orden, ¿no? Como retrocediendo, y si este punto B decía una cosa,
el punto B' va a tener que decir algo similar a lo que era este punto B. Y de ahí se mueven al primer punto, que era en este caso el punto A, se convierte en A', que es regresar a esa idea que se dio al comienzo. Porque ciertamente cuando alguien entiende algo, ¿no? Si me dan A y B y eso resulta en C, para reforzar que he entendido este C, una vez que digo, entonces A y B nos llevan a C. Entendiendo C, de ahí vuelvo a revisitar, ¿no? el punto B y de ahí el punto A. Porque si piensan en la forma de pensamiento, es como que para aprender algo se te dan un par de ideas, de ahí aprendes eso nuevo y de ahí ya eres una persona distinta porque sabes esto nuevo. Entonces cuando ya haces un regreso a lo que era el punto B y el punto A, va a ser desde otra perspectiva, ¿no? Porque ya tienes este conocimiento nuevo. Entonces, esto es algo importante en esta estructura quiástica en el hebreo, que lo vemos, generalmente los biblistas notaron esta estructura quiástica y pensaron que era una estructura, un instrumento poético, entonces utilizado solo en las poesías, o cosas que tenían el formato de poesías en el Antiguo Testamento, en el hebreo, ¿no? Pero de ahí se han dado cuenta que incluso las narraciones están presentadas de esta forma. Entonces no es solo un instrumento poético, sino que refleja una forma de pensamiento. Entonces, al parecer, según lo que propone entonces Azurmendi, en esta sección del 8 al 11, Ezequiel está haciendo eso, presentando esto para enfatizar este punto, el punto del castigo, o hacernos entender por qué ese castigo viene. Entonces, el punto A va a ser, habla de los ancianos, y Ezequiel está la visión, habla del espíritu y habla de ese viaje. El punto B dice, se entra en el templo, y habla de la idolatría, como el pecado de Israel. Muy parecido a, bueno, para Jeremías era la falsedad, era el peor pecado de Israel. Para Ezequiel va a ser la idolatría. Y el punto central de esta sección es el castigo, la muerte e incendio de la ciudad. Es lo que va a suceder. Entonces, de ahí, el punto B, si se muestra a Ezequiel entrando en el templo y viendo toda la idolatría que se comete, entonces conectado a eso se va a ver que la gloria del Señor sale del templo, precisamente, ¿no? Por esto, por este pecado. Pero ya es porque es el efecto, que sería el castigo, ¿no? Según lo presenta Ezequiel. Y la última parte, que vuelve a lo que era ese comienzo, vuelve a hablar de los ancianos y Ezequiel, es el fin de la visión y el viaje de regreso, ¿no? La vuelta por el Espíritu y la palabra. Entonces, un detalle nuevamente importante, cuando leen esos capítulos hay bastantes visiones y a veces es difícil encontrar una estructura, pero este es un punto interesante que Azurmendi menciona. Ahora, dentro de algunos detalles de lo que se mencionó, y eso es nuevamente porque leyendo el texto a veces no ayuda a reconstruir, ¿no? Nuestra imaginación a veces tiene sus límites y antes de dejarla irse muy lejos e intentar representar lo que está escrito, prefiero poner algunos elementos, algunas ilustraciones que nos ayuden con la imaginación, ¿no? Aquí tienen se hace la distinción entre el atrio externo y el atrio interno. Y por eso estaba intentando conseguir unos gráficos que nos ayudaran a entender de qué partes están hablando, porque todas estas son significativas. Entonces, aquí estaría el atrio exterior. Fuera de estas paredes está el atrio exterior. Noten aquí que dice atrio interior.
Otro detalle que va a ser importante aquí es, miren, el norte sería hacia arriba, ¿no? Y la puerta central que lleva al templo es el lado este. ¿Ok? En este otro gráfico, entonces acá hay más detalles, sobre todo de la parte dentro del templo. Por eso incluí este otro altar. Lo tengo en inglés. Había una versión en castellano, pero es una reconstrucción de este gráfico en inglés. Así que preferí utilizar el que está en inglés, que era un poquito más claro. Entonces se dice que, como se nos narra la visión de cómo a Ezequiel se le lleva al templo, se le hace venir por esta puerta de este lado. ¿Okay? Entonces él llega por aquí y nos vamos a detener un poquito en el versículo 3. El versículo 1 ya lo había dado, que es cuando nos dan las fechas. El 2 como que empieza ese viaje, ¿no? Es la introducción a lo que va a suceder en esta visión. Entonces, quiero que piensen en este detalle aquí. ¿Ok? Versículos 2, 3. Versículo 3 y versículos 5 hacen una referencia a este ídolo de los celos, que eso no es tan claro como uno nuevamente lo puede leer rápido y dice, ¿qué cosa es esto? ¿No? Y sigue la lectura, porque hay tantos detalles en la visión que pensé que sería bueno aclarar algunos puntos, porque se hace referencia 2 veces a este ídolo de los celos, en el versículo 3 y en el versículo 5. Déjenme leer el 5. Él me dijo, hijo de hombre, mira hacia el norte. Miré hacia el norte y vi que al norte del pórtico del altar estaba este ídolo de los celos a la entrada. Me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? La casa de Israel comete aquí grandes abominaciones para alejarse de mi santuario, para alejarme de mi santuario, pues todavía has de ver mayores abominaciones. Entonces, esta referencia a una imagen, porque eso es lo que tenemos en el hebreo, aquí traducido como ídolo, es un ídolo que provoca los celos del Señor. Quizás haciendo referencia a la diosa cananea, Aserá, que es la diosa de la fertilidad. Recuerden que en las narraciones bíblicas se va a hablar bastante de Canaán, ¿no? La tierra de Canaán es esa tierra que eventualmente los israelitas, después del evento del Éxodo, van a entrar en esta tierra de Canaán y van a establecerse ahí, ¿no? Y siempre van a tener esta postura o visión de los cananeos y de la religión de los cananeos como algo malo, ¿no? En este caso, recuerden el tiempo, esto ya es después de los israelitas habiendo estado casi 7 siglos dentro de la tierra prometida. Esto es solo el 592, ¿verdad? Y el 587 es que se va a destruir el templo. Entonces, prácticamente por todo el tiempo en que han estado en la tierra prometida, los israelitas continúan cometiendo idolatría, adorando a ídolos, adorando a otros dioses y diosas, aparentemente. Entonces, aquí, esta es una imagen de la Aserá, también conocida como Astarte en la religión cananea. Quizás esta referencia está conectada al segundo libro de Reyes. Noten que el rey Manasés, que fue uno de los reyes en Judá, un rey que gobernó antes de Josías. A Josías lo conocemos más ya porque hemos estudiado Jeremías. Durante el reinado de Josías, recuerden que en el 622 es que él va a hacer una gran reforma religiosa, ¿no? Pero este rey Manasés, que durante su reinado, realmente el reino del sur prosperó tremendamente económicamente,
él se le acusa dentro de la historia deuteronomista como un mal rey. Y hay una pequeña contradicción, porque en la historia deuteronomista, en general, los reyes buenos logran reinar un periodo completo, que son 40 años, como es el caso de David y el caso de Salomón. Pero acá vamos a ver que el rey Manasés reinó más de 40 años, si ven las fechas. Entonces, esto ha sido después de la destrucción del reino del norte. Este es un rey en el sur, en el reino de Judá. Y noten aquí la descripción en el segundo libro de Reyes de las cosas que este rey cometió. Entonces, en segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 7, pero vamos a leer un versículo antes o dos versículos antes para entender el contexto. Se dice acerca de este rey: construyó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios del templo de Yahvé. Arrojó su hijo a la pira de fuego, practicó la adivinación y la magia, consultó a adivinos y nigromantes, se excedió en hacer lo malo a los ojos de Yahvé, provocando su cólera. Fabricó la imagen esculpida de Aserá y la instaló en el templo, del que Yahvé había dicho a David y a Salomón, su hijo: en este templo y en Jerusalén, que he elegido entre todas las tribus de Israel, estableceré mi nombre para siempre. Entonces, esto nos da como una ventana, ¿no? Para tener otra, ver a esta visión de Ezequiel desde una perspectiva más amplia, ¿no? Porque hay unos detalles que se mencionan y que si uno lee rápido y se va de pasada, puede perder unos detalles importantes de cosas que quizás, ¿no? Esta idolatría o la religión, la práctica politeísta, que es la creencia en varios dioses, eso ha continuado siendo un desafío para el pueblo de Israel, desde antes de entrar a la tierra y durante su estadía en la tierra. Como podemos ver aquí, ya era un problema en los siglos anteriores, pero acá nos estamos llevando, como el texto de Ezequiel nos está llevando a 3 años antes de la destrucción, lo que termina el periodo de la monarquía. Entonces, en 7 siglos, el pueblo no ha cambiado. Sigue siendo en cierta manera politeísta, no entiende que Yahvé es Yahvé es el único Dios, ¿no? Lo que es central al entendimiento monoteísta. Aquí tienen otro gráfico pequeño. A esta Astarte o Aserá también se le conoce como, bueno, Asherá es otra referencia. Tiene que ver con es una diosa de la fertilidad. La tenemos en casi todas las culturas del Antiguo Oriente. Y este gráfico fue hallado en Kuntilech Arrut, que es en la Transjordania, y es un lugar en el que parecía haber sido una posada donde muchos viajeros paraban, ¿no? En su trayectoria a través de la Transjordania. Y en el gráfico se habla o se menciona a Yahvé y su Asherá, porque ha habido esta creencia, como sucede con todos los otros dioses, de que los dioses tienen su pareja, ¿no? Y lo vemos nuevamente como algo que ha continuado en la práctica o religión, la religiosidad popular de la gente. Ahora Ezequiel está siendo bien fuerte con sus palabras, diciendo esto es idolatría. Entonces, cuando se le lleva al templo, esto es un ejemplo de algo que está sucediendo y que él está intentando comunicar que no es algo correcto, ¿no? Para su entendimiento de lo que es el judaísmo. Volviendo a esta imagen, entonces después de haber entrado por aquí, ve el ídolo, dice que mire
hacia el norte, y de ahí ve a las mujeres que están llorando a Tamuz. Entonces pensé, ok, acá hay otro detalle que de repente aclararlo sería bueno. Y lo puse el texto acá, el versículo 14. Dice, me llevó a la puerta septentrional del templo de Yahvé. Allí estaban sentadas las mujeres, plañiendo a Tamuz, ¿no? Llorando enfrente a Tamuz. Y me dice, ¿has visto, hijo de hombre? Y continúa, ¿no? Entonces es otro detalle de la visión. Claramente lo que él está mencionando son factores importantes que sabemos, dadas los restos arqueológicos y los estudios de estos tiempos, es que la gente seguía adorando a otros dioses, ¿no? Esta es una imagen de Tamuz. En el pie de nota de la Biblia de Jerusalén hay una explicación breve. Esto aprovecho para decirles de si... Yo sé que utilizan distintas Biblias cuando hacen el trabajo con sus comunidades. Para hacer esos círculos bíblicos, ciertamente una traducción que la gente pueda entender más fácilmente es lo recomendable. Pero para su estudio personal yo recomendaría una Biblia como la Biblia de Jerusalén, que tiene muy buenos pies de notas, que son esas notas adicionales que los pueden ayudar a ir aprendiendo conforme van haciendo sus lecturas de textos difíciles y complejos como en el caso de Ezequiel. Entonces, para el pie de nota del versículo 14, que es cuando se le menciona a Tamuz, dice que es una divinidad asirio-babilónica de origen popular, célebre, con el nombre semítico Adonis, mi señor, en la mitología mediterránea, sobre todo en la religión cananea también, ¿no? Su duelo se celebraba cada año en el mes de Tamuz, que es junio y julio, con ocasión de la estancia del dios en los infiernos. Este es un dios de la fertilidad, entonces sería más o menos como la pareja de la Astarte o la Será que se ha mencionado antes, ¿no? Por otro lado, aquí, perdón, se movió a la siguiente. Samuel Pagán, en esta otra introducción, que también, si hay algún dato importante, la incluyo en mis presentaciones, estas introducciones adicionales. Él nos dice acerca de esta sección. Las dinámicas y los pensamientos que incentivaban la idolatría en el pueblo eran básicamente dos. La idea de que el Señor había abandonado el país y no se percataba de sus acciones infieles, y el reconocimiento que se le brindaba al dios Tamuz, también conocido como el Bello, y nos da dos referencias, una en Isaías y una más adelante en Ezequiel, que en el panteón sumerio se casaba con la diosa Ishtar, representante de la fertilidad. El llanto de las mujeres de Jerusalén era una especie de oración para que las cosechas fueran abundantes. Era el reconocimiento público de que Tamuz, y no el Señor de Israel, era quien tenía el poder sobre la naturaleza y producía las cosechas. La idolatría se manifestaba de forma máxima. Entonces, aquí pueden ver que estas referencias, aunque son casi de pasada, acuérdense de silenciarse para que la grabación pueda salir bien. Padre Gerard, ¿te puedes silenciar? Ok, espero que me escuchen, porque a mí también se me había silenciado. Entonces, acá tienen estas dos citas y tienen la imagen. Entonces, realmente, estas imágenes en las visiones o en la visión de Ezequiel está apuntándolo. El punto central es la idolatría que ha llegado a su extremo, porque estamos en el templo mismo, ¿no?
El texto también nos menciona la adoración que hace este grupo de hombres que se paran enfrente al altar. Noten nuevamente que el norte es de este lado y el este, que es desde donde sale el sol. Había un grupo de hombres, nos dice en el versículo 16, 25 hombres que estaban parados hacia el sol, mirando, dando la cara al sol, lo que significaba que estaban dando la espalda al templo, o la espalda a Yahvé, ¿no? O a la presencia divina. Entonces, se van sumando todas las cosas en esta visión para traer este punto importante, que es la idolatría al máximo. Y esto es lo que va a ocasionar ahora su efecto, va a ser el castigo. Y como parte de este castigo, la gloria de Dios sale del templo. Entonces, un poco más adelante, cuando hablemos de la teología sacerdotal, vamos a entender por qué esta visión también tiene mucho sentido en lo que tiene que ver la presencia de Dios saliendo de este lugar físico. Pero lo voy a dejar eso para un poquito más adelante. La otra cosa que quería también añadir un puntito es, de hecho tuvieron la curiosidad, me imagino, de la referencia que se hace a los 4 querubines, porque esta vez sí, ¿no? Que tienen las 4 caras, cada uno tiene las 4 caras, pero se van a mencionar quiénes son estos, o qué son estos querubines, ¿no? El primero que tiene el rostro de un toro, el segundo de un hombre, el tercero de un león y el cuarto de un águila. Y para esto, nuevamente, voy a hacer referencia a un pasaje de Samuel Pagán, en que se refiere a este aspecto de la visión en particular. Dice, la visión de los querubines es singular. Cada uno tenía 4 caras, lo que es una manera de destacar que tenían la capacidad de observar muy bien a la ciudad y al pueblo. Esta idea se enfatiza al indicar que las ruedas y los querubines estaban llenos de ojos. La idea es destacar y enfatizar el conocimiento divino. El juicio de Dios se fundamenta en la buena comprensión divina de las realidades humanas. Las 4 caras de los querubines se describen en este capítulo de la siguiente manera. La primera, de querubín, en Ezequiel 1:10, se indica que el rostro era de toro. La segunda, de hombre. La tercera, de león. Y la cuarta, de águila. En la literatura bíblica, los querubines tienen varias funciones. El análisis etimológico revela que la raíz de la palabra querubín se puede asociar con la idea de bendecir, interceder o ser poderoso. El contexto en el cual aparecen en las escrituras, sin embargo, sugiere que posiblemente eran agentes de protección. El símbolo es de protección fuerte y poderosa que ayuda y bendice. Entonces nos da un poco de la interpretación de estos 4 querubines en el contexto histórico del Antiguo Testamento, sin saltar todavía a conectarlo con el Nuevo Testamento. Pero es un detalle importante, creo yo. Entonces, la pregunta que tengo para esta primera parte es, ¿cuáles son las idolatrías de hoy? Porque ciertamente eso es lo que Ezequiel trata de comunicar con su mensaje en esta visión, o lo que se le pide que comunique como mensaje en esta visión. Las idolatrías. ¿Tenemos idolatrías hoy? ¿Cuáles son esas idolatrías? Entonces, aquí una primera parada y les toca a ustedes pensar en qué pueden ser esas idolatrías y por qué es tan difícil dejar de hacer esas prácticas de adorar ídolos. Tienen que hacer unmute porque les taparon la boca a todos. ¿Me ¿Quién escucho? Yo, habla? Alejandra. Alejandra, sí. Okay.
Idolatrías de hoy, wow, tenemos muchísimas, ¿no? Para comenzar, todo lo relacionado con Internet. Eh, y me refiero en el aspecto de que las redes sociales, mucha gente vive conectada totalmente, bien enajenada de la realidad porque están viviendo continuamente, por ejemplo, el Facebook. Están totalmente conectados ahí, básicamente dependen su vida de lo que sale ahí, de lo que miran ahí, de lo que los demás comparten, hacen, dejan de hacer. Y los artistas incluso, o sea, todos siguen a sus artistas en esa red social y viven siguiéndolos a ver qué están haciendo, o sea, casi, casi como stalking, como que si los estuvieran stalking a los artistas, a los actores y a todas esas personas públicas. Incluso a youtubers también, porque ahorita, por ejemplo, está mucho en YouTube, que hay muchos youtubers que son bastante famosos, incluso más que muchos actores y artistas o cantantes, y viven, o sea, en las redes sociales, porque es lo primero que hacen. Dice, o sea, mis redes sociales son las siguientes y sígueme. Y ahí va todo el mundo a seguirlos, en todas las redes sociales que haya. O sea, es como una adicción, es como una adicción. Otra de Eso, las más comunes, yo diría también, es el dinero y el poder. Son eso. Pero otra de las cosas que creo. quisiera que expandan un poquito y quizás, Alejandra, puedes volver a estas dos ideas que son importantes, pero quiero que piensen también esta idolatría en el sentido de en qué forma nos aleja de Dios o aleja a Dios de nosotros, nosotras. ¿Sí? O sea, va de lo mismo, ¿no? Ida por ejemplo, una persona que vive metida en cosas, redes sociales, vamos a decir, muchas veces dejan de hacer las cosas que tienen que hacer por estar dentro de eso. Muchas veces dejan de ir hasta la iglesia porque están muy metidas en eso. Este, el dinero, el poder, ¿qué pasa con él? Por ejemplo, es el dinero y el poder, eso es bastante, porque mucha gente, no, yo no voy a la iglesia porque tengo que trabajar. O sea, aunque hayan trabajado toda la semana y todo eso, muchos dicen, no, pues que necesito dinero, o sea, le dan prioridad. Sí, cierto, ¿verdad? Que el dinero es necesario para vivir, pero a veces se le da prioridad al dinero por seguir nadando más y más y más y más. Y se deja ir a la iglesia, se deja de participar en muchas cosas que también son productivas para la familia, no nada más para la iglesia, sino también para la familia. Creo yo, ¿verdad? No sé. Ok, gracias. Vi la mano de Jorge y Marjorie. No sé si estabas aplaudiendo o si estabas, o quieres hablar, Marjorie, también. Entonces, Jorge y de ahí Marjorie. Yo creo que de alguna manera, híjole, es que las redes sociales es una era muy importante que estamos experimentando y creo que la Iglesia Católica de alguna manera no está preparada para las benditas redes sociales, como dicen por ahí. Y desafortunadamente, bueno, o afortunadamente ahorita lo que pasó con la pandemia de que nos estemos conectando con a través de Zoom y todo esto, bueno, pues entonces abre esa ventana de que tenemos que entrar ahí donde están los jóvenes, en el internet, porque ese es el mundo. Desafortunadamente ya no es el mundo físico para nuestros hijos allá afuera, en una plaza, en un mall, ya no. ¿Dónde están los jóvenes? Los jóvenes están aquí, en este mundo de internet. Entonces, ahí es donde nosotros debemos estar ahí muy fuertes. ¿Qué es lo que, ay, perdón, un poquito de ruido por No te preocupes. Se los entiende, se tamaños? entiende. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puede separar de la vida católica al mundo real, especialmente ahorita, por ejemplo, a mis hijos? Pues es esto, el internet. Sí, la iglesia, sí, la representación, no nos involucramos más en esto, que es las redes sociales, pues entonces les vamos a entregar un mundo lleno de muchas alternativas en donde ellos poder ver y refugiarse, si es que se sienten tristes, si se sienten melancólicos, pero no. Entonces nosotros como católicos tenemos que entrar ahí.
¿Nos va a costar trabajo? Sí, claro, 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 claro que sí, nos va a costar trabajo. Como ahorita, precisamente, o sea, con entablar esto de Zoom y toda la cosa, es no para nosotros, pero tenemos que hacerlo, no nos podemos quedar atrás. Entonces, ¿qué es lo que nos está separando de Jesús y nosotros? Pienso yo que lo que podría estar separando ahorita es la tecnología. Entonces, es ahí donde tenemos que entrar nosotros y decir, por ejemplo, esta clase de Biblia, esta clase de conocimientos que se está proporcionando, tenemos que proporcionárselas a nuestros hijos o a nuestros parientes, a, a todas las personas. O sea, tenemos que estar ahí, tenemos que estar presentes. Quizás no podemos ir con la misma velocidad de los jóvenes en cuestión tecnológica. No, no, es imposible. Los jóvenes van Ya vienen programados. 20 pasos más adelante que nosotros, pero nosotros podemos ir 4 pasitos, pero 4 pasitos son 4 pasitos. No es estarse ahí, ahí. Entonces, no podemos quedarnos quietecitos. Y regreso a la pregunta original. ¿Qué es lo que nos podría separar de Jesús y de la vida religiosa? Creo que ahorita podría ser esto, la tecnología, el Internet. Eso, Jorge, creo que la forma que lo has descrito es un punto interesante e importante, porque mira el contexto de Ezequiel en el entendimiento de estos ídolos. Están en el templo, pero el problema ahí es que la gente está alabando, adorando a estos otros dioses. En este caso, ambos, lo que se mencionan, son dioses de la fertilidad. Para una sociedad como la de Israel, en que la agricultura era esencial, uno tenía que tener bastantes familias grandes para poder trabajar la tierra. Era esencial para la sobrevivencia. Entonces, ese temor o ese deseo de tener familias grandes, iban y adoraban a los dioses que sabían y diosas que sabían tenían que ver con la fertilidad. Entonces, cuando tú dices un ídolo o la idolatría, es la tecnología, ¿no? Que la tecnología nos aleja de Dios, pero yo creo que lo que estás diciendo es cómo se utiliza la tecnología, ¿no? Es cuando se utiliza no para el bien de la persona humana y para el bien común, pero cuando se utiliza para distraernos o llevar nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra cultura, nuestra dignidad por otros lados, ¿no? sí, profesora, pero por otro lado también mantener abiertas nuestras mentes. Afortunadamente, profesores como usted dicen, sí, tengo que hacer mis clases a través de una pantalla. Y hay que hacerlo. Sí. Pero a lo mejor muchos profesores dicen, no, pues o sea, como que no están así las cosas. Es a lo que yo me refería. Tenemos que adaptarnos a esto. Son los nuevos cambios. Yo tuve un mentor antes de ser comunicador en los medios de comunicación. Y este mentor me decía, yo soy del periódico y del teléfono aquí. Entonces, cuando necesitábamos comunicarnos con él, porque ya estaban los celulares, él no compró un celular porque decía, no, yo soy del periódico y de un teléfono fijo. Prácticamente se aislaba. O sea, no podemos irnos a los medios tradicionales. No. Entonces, aterrizo yo esto a lo local también, a lo mismo. No nos podemos alejar de Dios, pero nos tenemos que adaptar precisamente a esto. O sea, no nos podemos quedar atrás. Muy bien. Porque, por ejemplo, la música se adapta para no perder seguidores,
las películas, Netflix y todo eso se adaptan para no perder seguidores. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Abrir la mente. Okay. Buen punto. Marjorie, de ahí Clara, y de ahí Elena. ¿Ok? Marjorie, Clara, Elena. Que son las manos que puedo ver. Okay. Bueno, primero era que, digamos, yo creo que ya usted, digamos, respondió algo de lo que yo iba a decir, pero igual le aplaudí a Alejandra porque también, digamos, yo en un momento pensé eso, digamos, como en este momento la tecnología o los medios de comunicación, pero también, digamos, yo pensaba, y si el celular puede ser un ídolo, la computadora, el carro, el dinero, el poder, la envidia y todo eso, también pensaba, ¿verdad? Pero muchas veces en esto que también comentaba don Jorge, también se le atañe mucho a que la tecnología, los medios de comunicación, Instagram, YouTube, Twitter, todo esto, es de los jóvenes, pero también yo he visto, digamos, de que también los mayores, los adultos, ahora están muy pegados a esto y digamos, y cuando uno está hablando con ellos, digamos, están viendo el celular, entonces también ellos, digamos, han adoptado lo nuestro, digamos, pero es algo del momento, siento yo, pero también, digamos, dicen, es que los jóvenes solo se mantienen en internet, pero también, si uno se pone a pensar, también ellos están ahora en Facebook, ahora en todo, ahora que no está mal, pero también sí se ha dejado, o sea, muchas cosas. La otra vez escuchaba a una amiga que ella me decía, sí, las misas por internet, muy bien, qué bonito y todo, ¿verdad? Pero también dice, a mí me pasó que con mi esposo antes leíamos la lectura del día, nos sentábamos, dice, pero ahora él dice, está, ahora, porque hay misa en internet, la tenemos que ver. Entonces se perdió en mi hogar, dice, como esa parte. Entonces yo me quedaba así, wow, qué fuerte, ¿verdad? Porque también recordaba lo que decía el padre Manuel, o sea, Dios no solo está en los templos, ¿verdad? También nos tenemos que buscar en nuestro hogar, con nuestros vecinos, ¿verdad? En la situación que estamos pasando ahora. Entonces, más o menos por ahí va mi idea. Muy bien, buena reflexión. Gracias. Había dicho Clara y de ahí Elena, ¿no? Bueno, es como que no ando de muy buena suerte yo, porque encima que me tuve que venir al frente de una escuela, se me está descargando el celular, así que me queda poquito. Mira, yo pienso que la idolatría es todo aquello que nos aleja de Dios, es cuando cambiamos a Dios por otros dioses, y no solamente la tecnología puede ser una parte de idolatría, porque algunas personas la usamos para cosas, para estudio, para beneficio, para estar conectados, pero idolatría puede ser también los apegos que hay a otras personas. Idolatría es el apego al dinero. Idolatría es cambiar a Dios por Dios. Idolatría es descubrir a un Dios en un templo cuando no está en el templo. Entonces hay que ver qué es lo que buscaba el pueblo de Israel y a qué estamos nosotros apegados, lo que nos hace cambiar a Dios por otros dioses. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, sí. Yo no puedo decir que idolatría es esto, sí. Idolatría es todo lo que me hace poner a Dios en segundo plano, lo que no me hace poner mi confianza en Él, porque yo puedo ser muy autosuficiente y estoy siendo idólatra de mí misma, que yo no necesito a Dios. O puedo ejercer, no sé, mi compromiso y decirle a la gente, tú no eres apta a entrar a este templo porque tú no estás casada por la iglesia. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Idolatría es ¿quién? Buscar otros dioses, poner palabras en la boca de Dios que no existe. Entonces, ¿qué? Y una cosita, me costó muchísimo la lectura hoy porque es un Dios muy castigador y ese no es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús es un Dios tierno, misericordioso, compasivo, pero bueno, que al final yo creo que no es Dios el que da el castigo, sino que uno mismo se castiga cuando va por mal camino. Buena observación. Elena y Juan Raúl. Bueno, mi opinión acerca de la idolatría. Yo considero que la idolatría básicamente
estamos hablando y sobre todo si nos estamos, digamos, estamos estudiando de lo que fue en el Antiguo Testamento y todo esto, ¿verdad? Que eran figuras y que incluso todo eso nos siguió hasta en nuestros antepasados, ¿verdad? Los aztecas y todo esto, el rey del sol, el rey de la luna, digamos que eso, y hacían pues muñecos y todo eso. Eso para mí es la idolatría. En cuanto a lo del internet y lo que viene siendo toda la tecnología, yo no la consideraría una idolatría, sino que viene siendo una, ahí tenía la palabra, pero adicción. Es una adicción, ¿verdad? Porque idolatrar, podemos llamarle a, por ejemplo, hubo un tiempo, ahorita creo que por lo de la pandemia ya no se escucha, pero sobre todo los narcos y jóvenes estaban adorando a la Santa Muerte, ¿verdad? Entonces estaban haciendo, inclusive lo podíamos ver, sobre todo, por ejemplo, en países como en México, que fue donde en una visita que hice, vi que abajo de inclusive de los puentes, ¿verdad? De lo que es las vías rápidas y todo esto, hacían, pero unos santuarios, o sea, una, que le llaman ellos, ¿cómo? Un altar grandísimo de la Santa Muerte. Entonces ellos ya no se enfocan en Dios, sino se enfocan en la Santa Muerte, porque los van a salvar del peligro, los van a salvar de que no los agarren y bla, bla, bla. Y además de que también les prometen cosas, riquezas, y las reciben, ¿verdad? Hay gente que dice que funciona más el que uno idolatre a la Santa Muerte que a Dios, porque reciben más favores, ¿verdad? Entonces, también inclusive lo podemos ver en nuestra religión, que hay personas que no sé si es por falta de educación, pero básicamente agarran un santo y ese santo lo idolatran. Lo idolatran no es para que él interceda ante Dios nuestro Señor, sino que ya no es tanto Dios, sino que viene siendo este santo. Y si no le dio el favor, no le pidió un favor, una petición, y no la cumplió, los ponen de cabeza. Y, o sea, son cosas que en realidad incluso nuestra religión ha sido criticada, ¿verdad? Por otras denominaciones, por la falta de cultura, porque ellos nos critican mucho la adoración de los santos, de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Pero no, ahí viene la educación porque no es adorar, pero desafortunadamente la gran mayoría de las personas adoran a los santos, imágenes, incluso una simple estampita, ¿verdad? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Verdad? Ya no adoramos al Dios de la luna, al Dios del sol, al Dios de la tierra, que por ejemplo en Perú, precisamente cuando yo fui a Perú, ¿verdad? Que hay muchos ídolos, demasiados. Entonces, ese es la idolatría a un ser que viene siendo espiritual y se pone de lado a Dios. Esos son mis comentarios. Gracias, Elena. Puntos interesantes desde distintas perspectivas, lo que es importante. Juan Raúl. Sí, yo creo que yo tengo como 4 idolatrías bien específicas, bien precisas. Una primera idolatría es el materialismo en general. Estamos viviendo en un mundo absolutamente materialista. Mientras más tenemos, nos creemos con mayores beneficios, con mayores favores. Incluso los malls se han convertido en nuestros templos.
para poder ir a visitar y comprar y comprar y comprar y comprar. Entonces yo creo que un primer ídolo o una primera idolatría es el materialismo en general. Una segunda idolatría que me doy cuenta por lo que se está viviendo en muchas partes es idolatrar mi propio ego, mi propio yo. Es decir, yo soy mi Dios. Y si yo estoy bien, todo el mundo tiene que estar bien. Yo me idolatro mi propio orgullo, idolatro mi ego, pero cuando llegan los momentos difíciles, los momentos complicados, me doy cuenta de que no sirvo absolutamente para nada. Ese Dios que yo creía ser, no lo soy. Soy simplemente una criatura. Una tercera idolatría, para mí, es adoramos la humanidad, por ende a nosotros mismos, ¿ya? A través de la ciencia. Todo le damos una explicación científica. No somos capaces de reconocer la presencia de un ser superior a nosotros, porque para la gran mayoría todo tiene una explicación científica. Y ahora nos hemos dado cuenta con la pandemia de que la ciencia todavía no puede encontrar una vacuna adecuada para poder solucionar este problema. Y una cuarta idolatría es, que está en relación con, con las otras tres anteriores, es una idolatría a la realización de uno mismo, excluyendo a otros. Y eso significa de que yo, en más de alguna oportunidad, aplasto al otro, me molesta cuando el otro se trata de esforzar y de surgir adelante, de ser mejor persona, y trato de aplastarla, ¿ya? Y eso es también una forma de idolatría que tenemos en la actualidad y que pocas veces somos capaces de reconocer. Y yo creo que en la medida en que yo reconozco de que soy una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, no es para aplastar a los demás, sino para ponerme al servicio de los demás. Eso, profesora. Gracias, Juan Raúl. Palabras bien profundas. Marco. Marta Barrientos. Ok, Marco, Marta y Fernando. Padre, está mudo. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí. Gracias, gracias, doctora, gracias. Yo estoy de acuerdo con la persona que señaló que las idolatrías son como las adicciones. En las adicciones se pierde el control. La adicción pasa a ser la prioridad y la persona pierde el control. Entonces, yo pienso que actualmente en nuestro mundo tenemos muchas idolatrías porque hemos perdido lo que ya los griegos lo decían, que la virtud radica en el término medio de las cosas. O sea, hemos perdido el centro, nos hemos ido a los extremos. Mencionaban los de las redes. Es increíble los avances tecnológicos y las facilidades que estos nos brindan. Desafortunadamente ha habido todo un abuso de su uso. Es muy interesante ver que ahora los niños ya no saben jugar. Ahora van a algún cumpleaños y cada niño lleva su tablet y está sentadito, y si no lleva el tablet empieza a llorar porque la quiere y la mamá se tiene que ir porque no se la trajo. Es interesante que ahora ya inclusive ya no nos gusta levantar el teléfono y escuchar la voz de nadie, sino que simplemente mandamos un texto. Y yo me canso de decir a la gente, no me manden textos porque no estoy checando el teléfono constantemente, pero la gente no me quiere llamar. O sea, ya no se acostumbra a llamar a nadie. Ahora todo es por textos. Van caminando por la calle. El otro día tuve la oportunidad de llevar el carro al taller y el señor salió y me dijo, déjele indico y le digo cuando salga. Y le digo, ¿pero por qué? Yo siempre salgo así. Dice, no, ahora tenemos muchos accidentes porque la gente suele caminar pegada al teléfono y no se da cuenta quién va ni quién viene. Y chequé.
Y es increíble el número de accidentes que existe en la calle porque todo el mundo vamos pegado al teléfono. Aquí en los Estados Unidos, en esta cultura, es muy interesante que vivimos años en un lugar, vemos a la gente que entra y sale, pero no sabemos quién es, ni nos interesa tampoco conocerlos, que eso es lo más triste. Y no molesto para que no me molesten. Y todo es por teléfono. Ahora todos. Entonces creo yo tuve la oportunidad de estar hace poco en Francia y algo que admiré de la población francesa era que no son dados a comprar el último teléfono, que el Y5, que salió, sino que ellos su teléfono lo conservan hasta que prácticamente ya no sirve. No es así de moda traer el último teléfono. Y la cosa es que cuando van a un restaurante, llega el mesero y les lleva una canasta y todos ponen su teléfono en una canastita, se lo lleva y después cuando ya van a pagar la cuenta, les trae el teléfono y se lo regresan. Ellos van a conversar. Es de muy mal gusto ir a una casa a visitar a alguien y tener el teléfono encendido. O sea, aquí con esto lo que estoy señalando es que esta gente que no ha perdido la noción de que esto es bueno, pero hay que utilizarlo con medida, con sano juicio, utilizando el término medio. No sé si me explique, doctora. Sí. Yo creo que veo bastantes del grupo mientras está hablando, están en conformidad con lo que está diciendo. Gracias. Gracias, Padre Marco. Había dicho Gracias, Marta y de ahí Fernanda, ¿no? Sí. Ajá, Marta. Yo creo que todavía seguimos siendo como politeístas, porque muchos, aunque decimos ser católicos, todavía vamos a que nos lean las cartas. O muchos, aunque decimos ser católicos, vamos a ver el periódico y leer el zodiaco, qué nos depara el zodiaco para este día. O aunque seamos católicos, todavía muchos van con los adivinos. Y andamos al pendiente de esas cosas. Entonces, esa es la idolatría para mí, que todavía siendo católicos, estamos en nuestro templo, pero saliendo de ahí, vamos a ver a otras cosas. Así es que para mí eso es la idolatría. Y para mí, por ejemplo, la tecnología, yo digo, bendita tecnología, ¿no? Si la sabemos utilizar. Porque gracias a la tecnología nosotros nos estamos mirando. Yo estoy conociendo personas de todo el mundo hoy en día. Estoy mirando gente que no conocía. Estamos tomando unas clases hermosas. Estamos mirando misas por internet, ¿no? Porque no podemos estar dentro del templo. Entonces yo digo que si sabemos utilizar la tecnología, es bendita tecnología, ¿no? Y ya todo lo demás depende de nosotros. Porque, por ejemplo, en mi casa, si vamos a la mesa, no hay teléfono. No hay teléfono en la mesa. Pura conversación. Así es que yo creo que eso es para mí lo más importante. Gracias. Pero hay que enseñarle a los demás, estimada. Qué bueno, hay que enseñarle a los demás, compartirlos, decirle, la tecnología es para todos, muchachos. Hay que acoplarnos. Perdón. Muy bien, el espíritu te llamó, Jorge. Yo quería decir... Marta, ok, Marta de nuevo y ahí, Padre Fernando. Muy bien. Habla Marta Rodríguez. Yo lo que quería decir que mucho a lo que ha dicho el Padre Marco en relación al vivir en los Estados Unidos, yo lo que noto muchísimo es la adicción al trabajo. Y ayer precisamente tuve una conversación con mi hija, mi yerno y mi hijo, porque ellos los tres trabajan en las escuelas de aquí de Fresno. Y lo que estábamos comentando es que con esta pandemia, todos los que trabajaban, la pareja, esposo y esposa, dejaron como que la escuela fuera la niñera de los niños. Desde temprano los dejan tempranito. Hay por lo general cuidado para los niños temprano. A veces pagan, a veces es fundado o pagado por el gobierno. Las comidas, las actividades después de la escuela. Entonces ya ahora con esta pandemia los papás
se han tenido que hacer responsables de sus hijos. Ya no hay la opción que los van a ir a dejar a la escuela, y actualmente aquí, por ejemplo, en California, ya estaban muchas escuelas con la presión que los papás querían que abrieran otra vez para poder ir a dejar a sus niños allí, porque no necesariamente quieren cuidar de sus niños, a veces para tener las cosas que tienen, lo materialista, tienen que trabajar los dos. Entonces, de inmediato, esa ha sido una polémica aquí, que todos, bueno, una gran mayoría quieren que reabran las escuelas, pero como aquí en California ha estado subiendo el número de personas contagiadas, el gobernador ha dicho no vamos a abrir las escuelas y pues poner en peligro la salud de nuestros niños y de las maestras. Pero la gente aún así, los que están trabajando, cuando hablando de Facebook y estos otros medios, los comentarios a veces me quedo así como fuera de onda, porque digo que no están pensando en la gravedad de esta situación y la posibilidad de que sus hijos se puedan enfermar o que los niños mismos traigan esa enfermedad a las casas. Y sin embargo, los comentarios, y cuando menos aquí en esta área de Fresno, de verdad me quedo con la boca abierta, porque yo estoy con la preocupación de mis nietos, que yo no quiero que los manden. Pero como yo no soy la mamá, ni yo no soy la de la decisión, pero ya la hizo el gobernador. Pero una vez más regresamos a ese punto de que no hay un balance, que a veces nos pasamos toda una vida siempre trabajando y nada más hacemos quizás ese tiempo para la familia, un tiempo muy pequeño, y a veces no nos enteramos de todas las cosas que normalmente nos enteraríamos si estuviéramos en casa, de las cosas que hacen los niños, de su creatividad, de su manera de ser, y pues gracias a Dios yo ahora que soy abuela y que ya estoy más o menos jubilada, lo que yo me perdí con mis hijos, ahora lo puedo vivir con mis nietos. Y a veces ese es el problema, cuando menos es lo que yo noto aquí en los Estados Unidos, esa necesidad de continuamente estar uno en el trabajo, y es lo que he notado que cuando menos en México y Latinoamérica, creo que todavía no hemos llegado a ese extremo, que aquí a veces hasta los fines de semana, como ejemplo, yo trabajaba 5 días a la semana, pero a veces si yo quería avanzar un trabajo, me lo traía a casa sábado o domingo y lo trabajaba cuando alcanzaba mi tiempo. Y eso lo sigo viendo entre las familias jóvenes de hoy, y creo que ahora es aún más porque traen precisamente el celular, que pueden estar contestando y dando dictámenes y dando órdenes. Entonces, es un balance, definitivamente es aprender a balancear su vida, y lo que dijo el padre Marco es muy significativo, de que hay países que sí lo han hecho, han buscado ese balance, y nosotros, no sé, más los que vivimos aquí en los Estados Unidos, creo que tenemos que seguir trabajando con eso. Muy bien, gracias Marta. Las dos siguientes, de padre Fernando y padre Antonio, si pudieran hacerlo un poco breve, porque vamos a continuar después de hablar de la teología sacerdotal, porque añade un poquito más de complejidad a todo lo que ya estamos diciendo, vemos que se van complementando las ideas y sentires, ¿no?, acerca de lo que se constituye idolatría. Entonces, muchas gracias, Ayu. ¿Sí? Muchas gracias, sí. Yo solo estoy muy de acuerdo y quiero darle la razón a Juan Raúl. Esa idolatría al ego, y yo lo llamo el individualismo. Yo antes pensaba que solo era típico de la sociedad norteamericana, en Canadá, Estados Unidos. No, es típico de toda América también. El éxito personal, que nos hace ramificarse en dos elementos bien dañinos para nuestra sociedad. El Papa Francisco dice la teología de la indiferencia. Somos indiferentes,
Y luego la mentalidad del descarte. Descartamos a las personas, los ancianos, los handicaps, todo este tipo de situaciones. Y la pandemia nos ha venido a cuestionar que no podemos vivir solos o individualistamente hablando. Somos gregarios. Tenemos que aprender a vivir esta interdependencia entre todos. Y esto nos vuelve a ser personas gregarias. Pienso que este texto también y esta realidad nos habla de eso también, de ante esta idolatría entrar de nuevo en la parte gregaria, comunional que nos habla el profeta. Gracias. A usted. Sí, todos que están compartiendo es muy importante y yo pienso en la idolatría de la ciencia. Es importante la ciencia, muy importante, pero una parte de la ciencia hace un culto, por ejemplo, a la muerte. La misma ciencia que puede salvar una vida puede también hacer morir un niño en el vientre de una madre. Otro día escuché a una persona católica en defensa de la muerte, diciendo que el aborto es una oportunidad para una persona, porque el cuerpo es propiedad de la persona, de una mujer. Ella puede hacer lo que quiera con, ¿no? Y la ciencia puede ayudar a esto. Entonces, esta parte que nosotros también aceptamos como normal en la vida, en la historia, es increíble, ¿no? Solamente esto. Es triste para mí. Ciertamente, la importancia de la vida, desde la concepción hasta la tumba, ¿verdad? Si es pro vida, uno tiene que ver cómo apoyar a la gente, educar, para ver cómo entender esto, de la importancia de la dignidad de la vida. Ok, entonces, déjenme ir a esta segunda parte, brevemente, a lo que es la teología sacerdotal, para ver si esto nos ayuda a entender incluso mejor la primera parte, esta visión del templo y esos ídolos, y también quisiera ver cómo incorporaríamos, si se puede, esa complejidad de la teología sacerdotal en nuestras realidades hoy. ¿Okay? Entonces déjenme ir nuevamente al slide. Habíamos quedado aquí. Y ahora el sacerdote Ezequiel, ustedes leyeron 2 páginas en Azurmendi, y eso creo que es de buena ayuda como un primer, como un trasfondo para entender un poco mejor lo que voy a presentar aquí. Entonces, ahí leyeron de la teología sacerdotal, tenemos un mejor conocimiento de esta perspectiva a través del Pentateuco, sobre todo en el libro de Levíticos. Ustedes ya aprendieron al comienzo de este curso las 6 etapas de la historia bíblica, ¿verdad? Tenían la prehistoria, tenían el periodo patriarcal, el éxodo, la monarquía, exilio y posexilio. Entonces, al mirar el Pentateuco, mencioné que el libro de Génesis narra lo que son estos 2 primeros periodos en la historia bíblica. Ahora, estoy refiriéndome al contenido, nuevamente no a la composición, porque la composición se va a dar muchos siglos después. De ahí tenemos el evento del Éxodo y el libro del Éxodo. El libro del Éxodo, dentro de lo que es el evento del Éxodo, y nuevamente recuerden el triangulito, representa la pirámide, para hacernos pensar en el contexto de Egipto, que es donde estaban los israelitas y eran esclavos, y Moisés se le llama para que los libere, ¿no? Los saque de esa esclavitud. Y de ahí tenemos los otros libros del Pentateuco, todos van a revolver en este evento del Éxodo. Pero el libro del Éxodo mismo es que nos da bastantes detalles de lo que va a ser este clímax
¿no? La cúspide de este evento del Éxodo. Nos dice o nos cuenta cómo los israelitas estaban en Egipto, Moisés se le llama para que los libere. Como parte de esta liberación tenemos la narración de las 10 plagas, de ahí está la Pascua, de ahí está el paso por el mar. La traducción dice el Mar Rojo, pero no es el Mar Rojo. De ahí, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, es que aparece por primera vez la primera versión del Decálogo, de los 10 mandamientos, representados aquí con las 2 tablas, ¿no? Después de este evento, del clímax del evento del Éxodo, en el libro del Éxodo nos dice que los israelitas reciben de ahí las instrucciones de cómo construir el arca de la alianza y instrucciones de cómo construir el tabernáculo, que va a ser como el templo móvil, antes de que entren a la tierra y eventualmente van a construir el templo durante el reinado de Salomón. Después del libro del Éxodo, tenemos el libro de Levítico. El libro de Levítico va a ser muy importante y es atribuido sobre todo a la tradición sacerdotal, lo que nos da un mejor conocimiento de lo que es la teología sacerdotal. El contenido del libro, aquí en el libro de Levítico no hay movimiento. El libro de Levítico lo que hace es desarrollar el sistema de lo que va a ser la religión de esta comunidad después de este gran evento. Entonces desarrolla el sistema religioso de Israel. En los primeros 7 capítulos desarrolla el sistema de sacrificios. Después hay unos capítulos dedicados a la consagración de Aarón y sus hijos, al sacerdocio. 11 al 16, leyes de impuridad. 17 al 26, uno de los 3 códigos grandes que está en el Pentateuco, que es el código de la santidad. Y termina con unos votos al final del capítulo. Entonces, es a través de este sistema religioso que tenemos un mejor sentido de cuál era el entendimiento del concepto de santidad para la teología sacerdotal, que es donde vemos bastante la influencia en Ezequiel, que era de una familia sacerdotal. Este sistema religioso hace una distinción importante entre lo puro y lo impuro, o limpio o contaminado, ¿no? O limpio y manchado. Entonces, puro e impuro. Ahora, culturalmente, esto va a tener, va a ser reflejado, la cultura o el trasfondo cultural y religioso va a ser transmitido en estas teologías y códigos y narraciones. Entonces tenemos que tener algo de conocimiento para poder entender ese trasfondo y encontrar más significado a lo que se ve en el texto. Algo importante dentro de la teología sacerdotal es que solo Dios es santo. Entonces, siendo Dios el santo, ¿no? Teniendo la santidad, el pueblo necesita mantenerse puro para que Dios, quien es santo, pueda habitar en medio de ellos y ellas. Entonces, esta distinción entre puro e impuro en la teología sacerdotal es extremadamente importante, porque para que Dios, que es santo, el Kadosh, ¿no? Para que Él pueda, o Dios pueda habitar dentro de la comunidad se tiene que mantener pura o limpia. Ahora, este detalle, o lo que estoy diciendo, también necesita clarificación, porque esto de decir quién es puro o impuro, a veces se malentiende en contextos actuales. Entonces tenemos que entenderlo en el contexto antiguo para poder hacer nuestras interpretaciones más informadas.
¿no? Y entonces ver cómo se puede entender esto hoy. Una gran antropóloga y biblista, Mary Douglas, estudiando sobre todo el libro de Números, desarrolla esta definición y el entendimiento de lo que es la contaminación o la impuridad. Y lo que ella presenta en su libro, En el desierto, que es el título del libro de Números en el hebreo, lo voy a intentar explicar con un ejemplo que ella misma utiliza, pero estoy utilizando imágenes más fáciles de comprender. Imagínense que tienen un lugar bien limpiecito, tienen una maceta con su plantita, ¿no? Acá lo que vamos a utilizar como objeto para entender esta distinción entre puro e impuro es la tierra que está dentro de esa macetita donde tenemos nuestra plantita. ¿Okay? Si alguien viene, ahí se ve bien bonita, ¿no? Y está muy bien, no hay, la tierrita esa no tiene ningún problema porque está en su lugar dentro de esa maceta y ¿no? Como dando la base para esta planta bonita. Ahora, si alguien agarrara esa tierra de dentro de la maceta y la tirara en esas mesitas blanquitas, ahora esa tierra es impura. Porque es impura, va a contaminar las mesas. Entonces, la tierra no es en sí misma impura, pero se convierte en objeto de impureza cuando está fuera del lugar que le corresponde. ¿Okay? Entonces, es un ejemplo sencillo, pero muy, muy interesante y nos muestra la complejidad de este entendimiento cultural, antropológico, de lo que va a ser un concepto esencial en la teología sacerdotal. Entonces, ahora, si la mesa está ahora impura porque ha sido contaminada por esa tierra, entonces el libro de Levítico nos diría, ok, van a necesitar algo para limpiar esa impureza, ¿no? Algo para limpiar. Van a necesitar esperar, digamos, pueden decir, bueno, si cayó solo a una mesita, de repente esperan una semana. Si cayó a 2 mesitas, de repente tienen que ser 2 semanas o 3 semanas. Entonces, el limpiar y el tiempo van a ayudar a sacar esa impureza de lo que ha sido contaminado. Y nuevamente pueden decir, ok, y no solo eso, pero hay un tipo de limpiadores que tienen que utilizar. No pueden utilizar cualquier cosa. Tienen que usar específicamente estas cosas. Detalles que se van dando para hacer entender que todo aquello que hace al lugar impuro tiene que solucionarse. Y hay formas. Entonces, muchas de las leyes en el Código de Santidad, especialmente y en el libro de Levíticos, nos van a dar las soluciones para estos casos de impureza. Incluso leyeron ese ejemplo, si alguien, ¿no? El rol que tenían los sacerdotes, tenían que ir y ver, y de ahí, dependiendo de lo que observaran, decían, ok, esta persona es impura, y va a tener que estar, quizás alejarse, estar ahí fuera por una semana y de repente tiene que irse a bañar en uno de los lagos o en el río, o de repente no solo eso, sino que va a tener que aislarse por un tiempo indeterminado hasta que, digamos, si tiene infecciones o algo, hasta que esas desaparezcan. Y de ahí los sacerdotes tenían que comprobar eso antes de dejarlos entrar dentro de lo que era el campamento. Entonces, eso refleja ese entendimiento cultural y religioso que va a ser reflejado ahora en las leyes también relacionadas con este sistema
religioso del pueblo de Israel. Ahora, dentro de la teología sacerdotal hay otro detalle importante. La teología sacerdotal distingue o hace una distinción entre los pecados rituales y los pecados morales. Los pecados rituales eran aquellos que van a traer impurezas cuando suceden, pero que con tiempo, agua o limpieza y siguiendo otras direcciones, puede la persona entonces solucionar o quitar esa impureza, limpiar esa contaminación y poder regresar a celebrar los ritos. Entonces, para entrar al lugar sagrado, la gente tenía que estar pura, no estar contaminada. Y muchos de estas leyes que se dirigen a los pecados rituales van a tener solución. Son cosas generalmente intencionales. O sea, la gente ha caído en impureza por no intencionalmente. Ejemplos de esto, puedo poner uno muy común en el tiempo y que nos sorprendería, aunque hay algunas comunidades que siguen interpretando esto literalmente, pero la menstruación, por ejemplo, en las mujeres, eso culturalmente los hacía pensar que hacía a la mujer impura. Y no es que la mujer sea impura, sino que la sangre supuestamente tiene que estar dentro del cuerpo, en las venas, ¿verdad? Pero una vez que sale, todas las secreciones, los fluidos del cuerpo van a ser considerados como pecados rituales que hacen a la persona impura. Entonces van a mandar a que la persona, ¿no?, se limpie o espere un tiempo antes de poder entrar a un lugar sagrado. Lo mismo va a ser con... Hay muchos otros ejemplos, pero puedo dejar que lean el libro de Levíticos, ahí los van a encontrar. Entonces, los pecados rituales generalmente no hay intención, son no intencionales. La gente no los comete con intención, generalmente solo pasan y entonces hay una solución para eso. Y todo el mundo tiene que seguir esas reglas porque tienen que mantener el lugar puro para que Dios con su santidad pueda habitar entre ellos y ellas. Ahora, el otro pecado, el pecado moral, para ese en la teología sacerdotal no hay solución. Ese tipo de impureza no se puede limpiar y no se puede curar ni con el tiempo. Y son tres cosas que consideran dentro de este pecado moral. Está la idolatría, el adulterio y el asesinato, ¿no? Derramar sangre inocente. Entonces, idolatría, adulterio y asesinato. Entonces, esto nos puede ayudar a entender por qué Ezequiel reacciona tan fuertemente a estas acciones del pueblo, porque están cometiendo idolatría. Y eso significa que para adorar a otro Dios, eso uno necesita tener que hacerlo intencionalmente. Entonces eso lo hace un pecado moral. Y el problema de este tipo de pecados, es que no solo afectan al individuo, como es el caso del pecado ritual, que si le sucede a una persona, se le da como una solución individual para que esta persona pueda regresar a la comunidad, pero los pecados morales lo que hacen es afectan a toda la comunidad. Y entonces hacen que la presencia de Dios, el Santo, se aleje de este lugar porque Dios no puede habitar en lo que es impuro. Es una idea un poco más compleja en esta teología sacerdotal por esa distinción, pero es muy importante para poder entender con más profundidad el significado y seriedad de los efectos que se comunican. Alguien estaba diciendo
Bueno, pero el Dios del Antiguo Testamento en este caso es uno de esos ejemplos en que se muestra a Dios, ¿no? Haciendo un Dios castigador. Pero es que lo que estamos leyendo aquí es una interpretación de acuerdo a lo que la gente entendía en su tiempo. Y en este caso, desde la perspectiva de la teología sacerdotal, en que la idolatría es un pecado moral y el efecto de cometer uno de estos tiene que ser muy radical, porque no está afectando solo a un individuo, pero está afectando a toda la comunidad. Y va a ser que Dios se vaya de ahí. Entonces, que Dios se aleje del pueblo. Y lo que la teología sacerdotal y especialmente el libro de Levíticos trata de hacer es dar las reglas para poder mantener a Dios en la comunidad. Entonces, la pregunta que tengo ahora para el grupo es cómo hablar de la santidad de Dios y de la contaminación moral hoy. Y quisiera escuchar sus reflexiones. ¿Los perdí o...? Si me permite, profesora, es que yo la estaba escuchando muy, con mucha atención. La idolatría de Ezequiel, usted nos comunicaba que es un pecado moral, no solamente de una manera individual, sino también para toda la comunidad. Y es que si lo aterrizamos, lo que nos acaba de decir a nivel local, es lo que nos decía una de las compañeras, no recuerdo quién, pero por ejemplo es idolatrar, por ejemplo, a la Santa Muerte o otras sectas, ¿verdad? De alguna manera yo creo que se debe de tomar, como decía él, Ezequiel, esto como algo serio. Es algo serio, no es algo así como que de que pues ahora se me ocurrió el santo fulano de tal. El santo de los narcos, para que nos salga bien el golpe y para que llegue bien la mercancía. No, o sea, debe ser algo serio, porque si no, efectivamente, entonces sí, entonces podría ser algo, o puede caer como un pecado moral, donde no solamente va a afectar al individuo, sino a toda una comunidad, como lo acaba de decir usted, doctora. Una comunidad en donde se ve o se deja influenciar por este tipo de personas que inventa este tipo de santos, como la Santa Muerte y como todos o sea, definitivamente pienso yo que me puso a reflexionar mucho sobre eso, sobre la seriedad que enfatizaba Ezequiel, porque no solamente puede afectar a una persona, sino toda una comunidad. Gracias, Jorge. ¿Otras voces? Pablo. ¿Estás mudo? Ok. Ok, listo. Bueno, hablando bueno, desde hace un momento ya, de lo que se estaba comentando, yo pienso que una de las cosas que más le molesta a Dios, y pienso que eso es la idolatría, algo que no le agrada, es cuando nosotros deshumanizamos a otra persona. Y me refiero, por ejemplo, como el pueblo al principio en el Génesis, como un pueblo empieza a hablar mal de otro pueblo para decir, no, pues vamos a llegar a la tierra prometida, es la tierra de los cananeos. O sea, tuvieron que deshumanizar a los cananeos para llegar, quitarles la tierra y que nadie les dijera nada. Yo lo pongo mucho en el contexto de hoy en día, de cómo hablan mucho del pueblo hispano, de que, por ejemplo, que dice el presidente que todos los que migrantes de México especialmente, dice que todos son narcotraficantes, que todos son asesinos, ladrones y todo eso. Eso básicamente es una forma de deshumanizar a la persona para cuando la persona exija algo o pida algo y se le niegue, pues todos están de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya se le deshumanizó. Entonces ya es algo que pues la persona no merece por todas esas razones que se le agregaron antes. Es como
Como cuando si yo hablo de alguien, invento un chisme de una persona y ese chisme se hace grande, después esa persona, muchas personas la van a ver de una forma diferente gracias al chisme que yo inventé de esa persona. Y eso es una forma que pues pienso que lo hacemos ahora sí de una forma como moral, porque sabemos lo que estamos haciendo y aún así lo hacemos. Otra de las cosas que yo tenía es no exactamente de lo que hacemos, sino de lo que no hacemos, como por decirlo así, el pecado de omisión, que es muchas cosas sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Sabemos, por ejemplo, una simple cosa, sabemos que debemos de educarnos, sabemos qué tan fácil es educarnos hoy en día. Ahorita están hablando mucho de la tecnología. Qué tan fácil es educarnos para nosotros hoy en día, pero decidimos no educarnos, sino tomar las cosas de una manera, ¿cómo se podría decir? Como no le damos interés a lo importante y le damos más interés a lo que no es tan importante. Cuando sabemos de una situación de una persona, o sea, cuando omitimos el ayudar o hacer algo importante por esa persona, eso es también algo que lo hacemos de una forma, o sea, lo sabemos, como decía una persona, no me acuerdo quién decía, pero decía, se sabe pero no se atiende. O sea, ya sabemos lo que tenemos que hacer y esa es una forma de la moral, que sabemos pero no lo hacemos. Y lo hablo pues en general, de que todos nosotros o la mayoría sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Hay muchas personas que también se podría decir ahora sí, como dijo Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay muchas personas que sí tenemos mucha ignorancia, que no sabemos las cosas y hacemos las cosas creyendo que sí lo sabemos o que estamos haciendo lo correcto y no lo sabemos. Pero también hay muchos que sabemos y de todas maneras no lo hacemos. Entonces yo creo que ahí entra un poquito una parte de lo que estamos hablando ahorita y de lo que hablábamos hace rato, de que se sabe pero no se atiende. Y si nosotros lo sabemos, entonces creo que no debemos de tomarlo como excusa, sino de tomarlo de que pues en aquel tiempo de Ezequiel no había tantas formas de llegar a tantas personas, no eran las cosas tan fáciles como hoy en día. Y aún así se hacían. Entonces, hoy en día creo que tenemos todo más fácil, todo más a la mano. Depende, pienso que mucho del discipulado que digamos, pues la disciplina que cada uno ponga en su vida para poder hacer las cosas que debemos de hacer. Gracias, Pablo. Un aspecto muy importante que traes, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva cristiana. Si Cristo está en toda otra persona, entonces lo que hagamos o no hagamos intencionalmente se puede constituir pecado, ¿no? Un pecado moral. Padre Fernando, ¿y Erika? Sí, cortito, ¿cómo hablar de la santidad de Dios? Vivir sin Dios. Se está dando ese fenómeno actualmente. Muchas personas, aquí se dice soy creyente pero no practicante. Así dicen en esta región, aquí en Quebec, creyente pero no practicante. Vivir sin Dios. Y luego todo lo que eso conlleva, la contaminación moral que hay de fondo es ir en contra de todo lo que es la persona humana. Ahí viene el racismo, ahí viene el abuso hacia las personas, ahí viene la discriminación, ahí viene el no ver al hombre y a la mujer con imagen y semejanza. Ahí viene todo lo que está viviendo nuestra sociedad, ¿no? Y yo pienso que esa es una contaminación moral cuando no vemos al hombre creado imagen de Dios. Y cuando irrespetamos al hombre, pues no aceptamos la santidad de Dios. Es lo que yo pienso al respecto. Gracias. Toda persona, ciertamente. Erika y Elena, gracias. Sí. Hola, me parece muy rico esto que se plantea en tanto una ética comunitaria que nos interpela a las comunidades, básicamente, porque para mí
este tema de pensar la idolatría, en principio es para nosotros como comunidades, ¿no? Y esto que decías, Pablo, de pensar en nosotros me parece fundamental. En nosotros que no son parte de la comunidad y en los mismos hermanos y hermanas de las comunidades, porque a veces perdemos de vista quién es mi otro hermano, el próximo de mi propia comunidad. Y le ponemos requisitos, normas de pureza, quién entra y quién no entra. No nos damos cuenta, es verdad. A veces está muy naturalizado. Y me parece que desde esta perspectiva de las éticas comunitarias, los discernimientos y los caminos que podemos abrir como discernimientos sobre lo bueno, me parecen de mucho cuidado, porque tenemos muy instaladas normas de pureza hoy en día, y normas de cumplimientos, y somos muy sacerdotales en muchas cosas, y a veces no nos damos cuenta, y porque está naturalizado, y me parece que en esto las propias comunidades nos tenemos que dar esta perspectiva de discutir, de respetar la alteridad del otro, para decir que Dios habite en nuestras comunidades, de qué modo, y de que finalmente busquemos el derecho y la justicia desde las propias comunidades, que no seamos ni discursivos, ni personalistas. Parece que tenemos muchos desafíos. Ciertamente. Gracias, Erika. Elena y Ismael. Bueno, mi comentario es muy cortito. Estamos hablando de cómo hablar de la santidad de Dios y de la contaminación moral. Pues es algo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque es algo que estamos realmente palpando. En uno de los mandamientos es de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo que estamos viviendo en cuanto viene a la contaminación, ¿verdad? Es de que, ¿por qué hemos llegado al punto donde estamos? Porque ha habido gente que inclusive, de acuerdo a lo que ponen los síntomas del virus, ¿verdad? Son estos y estos y estos. Mas, sin embargo, las personas lo saben. Y en lugar de, digamos, tener una cuarentena en casa, salieron a reuniones, a esto, al otro. ¿Y qué provocaron? Más contaminación y muertes. Ahí es en donde entra lo que viene siendo pues el pecado, ¿verdad? La contaminación moral, y que por esa falta de responsabilidad provocaron afectar una comunidad. Y no nada más fue comunidad, sino fue países, ¿verdad? Pero por irresponsabilidad, porque incluso ha habido gente que en el supermercado agarra las cosas y dice, y tengo el virus. O gente que incluso tiene, ahorita no se escucha de esto, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en el SIDA. Y teniendo SIDA, decían, si yo me voy a morir, otros más se van a morir. Y tenían relaciones, esto, el otro, y contaminaban. Entonces, esa es cuestión moral. ¿Por qué? Porque estamos, no nada más es afectar, digamos, por no ir a la iglesia, por no creer en digamos, llevar las comunidades, las reglas, ¿verdad? Por no estar o llevar la religión, sino que ya en esto estamos hablando que estamos prácticamente afectando a nuestra comunidad gravemente. Ese es mi comentario. Gracias, Elena. Puntos interesantes, importantes, ¿no? De situaciones críticas. Padre Ismael, y esa va a ser la última, porque quisiera hablar un poquito de la tarea de mañana, respetando su tiempo. Ismael. Bien, este tema y escuchar o leer a Ezequiel me ha causado muchos problemas. Como misionero, y también escuchándoles, como misionero, no puedo hablar en nombre de los pueblos indígenas, pero me gustaría reivindicarles, con los que nos toca estar, ¿no? A veces llamamos idolatrías muy fácilmente a los demás, ¿no? Sin caer en la cuenta de nuestras propias idolatrías, que ya las hemos dicho, ¿no? Y en la Iglesia Católica, pues, por encerrarnos en los templos, hemos cometido muchas idolatrías también.
bueno, hemos destruido nuestras culturas han destruido la naturaleza, la están destruyendo y a lo mejor creemos en el único Dios verdadero y creador, pero no nos lo creemos de verdad. En cambio, los pueblos indígenas con muchos ídolos, para nosotros, sin embargo, respetan la naturaleza, tienen un sentido comunitario, saben vivir en una relación justa. Entonces yo creo que como misionero valoramos mucho más ya. Hemos cometido muchos errores en la Iglesia Católica y hay que reconocerlo, por creernos en el único Dios como que es el verdadero y que los demás no lo son, ¿verdad? Yo creo que es muy peligroso eso. Ayer y hoy, ¿verdad? Hacemos juicios, condenamos. Creo que hay que hablar más de experiencias de Dios distintas. Y sobre todo esto que preguntaban por último, la santidad de Dios, pues ya Jesús nos lo dijo muy bien, ¿verdad? Como la misericordia de Dios, ¿verdad? Un Dios que sobre todo nos humaniza, nos hace misericordiosos y que sobre todo se tiene que expresar hoy en esos códigos de santidad que ya los han dicho muy bien, ¿no? Como es el amor, es el sentido comunitario, es la justicia, es el respeto de los demás y de la naturaleza. Todo lo demás, por muy bonita que sea nuestra liturgia y nuestros templos, al final, cuando sale este plano de la gracia, caemos en idolatría. Wow. Muy buena reflexión para dejarnos con estas ideas y pensamientos en la mente y en el corazón para seguir pensando, ¿no? Y profundizando en nuestros estudios y en nuestras propias vidas también y las de nuestras comunidades.